Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SPEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. ¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos Más Sueldo, plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Te damos hasta 50,000 en pesos Scotia de bienvenida. Con cada compra acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a Más Sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank. Vamos a hablar de los distintos flancos que se abren después de los resultados que conocimos ayer. Eso es parte de lo que nos va a tocar analizar esta tarde en Conexión Tele 13. Bueno, en el primer bloque vamos a analizar los resultados también de las encuestas y cómo estuvieron las proyecciones electorales. También hay harto debate ahí. Más adelante, Paula Comandari nos va a contar cómo se van a rearticular las dos candidaturas presidenciales con miras a la segunda vuelta del 14 de diciembre. Y más adelante en nuestro programa, el investigador del CEP, Aldo Mascareño, nos va a visitar aquí para conversar sobre lo que ya se llama el fenómeno Parisi, que logró conquistar más de 2,5 millones de votos y que quedó en el tercer lugar. Porque el propio Aldo ha investigado bastante, le ha seguido la pista al Partido de la Gente con estudios. Sí, desde hace un buen tiempo. La gracia es antes, sí, los que han hablado no antes. Ahora. Claro, porque ahora han aparecido un montón que dicen, si yo lo dije, yo lo anticipé, si yo lo tenía clarito. La verdad Con es que bien pocos lo dijeron. Con el diario del día el lunes distinto. Y ahí de esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María, Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción. www.ccc.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y Claro Empresas, conectados con tu negocio. Presentan Conexión Tele 13. Ramón, te invito a que partamos revisando qué está ocurriendo en las redes sociales. Ya, lo primero, por ejemplo en X, ¿qué están figurando? Están figurando elecciones 2025 París. Sí, porque hay y las propias elecciones, porque la verdad es que hay harto resultado que buscar. Pues ya pasadas las presidenciales, la gente empieza a mirar cómo quedaron los parlamentarios, quién entró, quién salió, son hartos los que salen, quién logró elegirse, con qué mayoría. Claro, mucha búsqueda hoy día en las redes sociales de cuestiones más próximas también a la gente, es decir, su candidato, por quién voté, quién salió diputado en mi zona, los famosos, dónde quedaron los famosos, claro, todo qué dijeron eso. Los perdedores, dónde quedaron no solamente los famosos que son de otro ámbito, del ámbito fuera de la política que compitieron, porque unos quedaron y otros se fueron para la casa. Así es. O mejor dicho, nunca llegaron. Y por ejemplo, asociado a otra búsqueda, se busca París y también se busca, quiénes son los 14 diputados que sacó el Partido de la Gente, porque tanto el resultado de Franco Parisi como el resultado de su bancada fueron una sorpresa. Nadie los vio venir. Tanto como eso también de hacer la diferencia, luego hablaremos más en extenso del PDG, ¿no? Pero por ejemplo, si uno mira el mapa de Chile y ve que se tiñe de un color que es del de París y en el norte, no necesariamente quiere decir que la bancada es del norte. No. Sus partidarios están repartidos por todo Chile. Sus diputados están repartidos. Buen punto, ¿Sí? No es una bancada del norte. No es una bancada del norte, así que ojo de repente con los análisis que son más sencillos. Se tiñó de rojo el norte, todo el norte es de París. Sí, pero también el peso electoral, también hay otras cosas que el sistema significan DONT. allí. El sistema, claro.
Todas esas cosas. Y también a no perderse, porque en otros lados llegó segundo regionalmente. Pero es bien impresionante que hayan sacado 14 diputados porque iban en una lista solos. Claro. A diferencia de la otra lista, había listas que eran 7 partidos. Así que, bueno, nos va a dar bastante para analizar. Y otra cosa que ha estado trendeando en las redes es Evelyn Matei, pero por un episodio específico. Porque ayer, esto lo captó María Paz Ortiz, periodista de Tele 13 Radio, que estaba en el comando de Evelyn Matei y que la andaba buscando para ver por dónde salía. Buscó todas las puertas y todas las salidas. Todas las puertas, se dio todas las vueltas para ver cuándo la candidata salía con destino el comando de José Antonio Kast. Ya. Y entonces ahí, no estaba sola, había otras personas de prensa que como que se empiezan a acercar y la candidata parece que se molesta. Era un momento bien tenso. Imagínate, acaba de recibir los resultados de que había quedado en 5º lugar y iba a saludar al contrincante con el que había disputado buena parte de todo el último tramo electoral. Entonces empieza a acercar la prensa y había como tumulto y vino un Evelinazo. Porque molesta, les levantó su dedito a los periodistas. Y la María Paz justo estaba enfocando la escena. Entonces quedó ahí el registro que empezó rápidamente a circular en las redes sociales y como ustedes ven hoy día es tendencia. Claro que sí. Está en Instagram. Sí, en el Instagram de Tele 13 Radio. Si no lo ha visto. Por si no lo han visto. Si no lo ha visto. A lo mejor no lo quiere ver tampoco. Sí. Pero bueno, ahí está. Porque fue parte de la noticia. Fue parte de la noticia. Es que ese momento es bien complicado. Uy, es tremendo. No es por exculpar ni nada el gesto. El gesto va a ser siempre... Bueno, ¿para qué lo vamos a calificar? Va a ser siempre polémico. Pero es que lo que pasa es que las derrotas, y en el momento esto de ir a saludar y todo, reconocer la derrota, debe ser el momento más complejo. Y además con el rival con el que más disputaste. Es que mira, acuérdate de la pelea de Alamán con Longueira. ¿Te acuerdas? Alamán con Longueira. Uy, en la escalera con Lavín y todo eso. En la sede de la UDI. Con Garabato, ¿no? Incluido. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Sí. Ya. ¿Te acuerdas del episodio? Yo también? creo, eso acuérdate, le costó, perdón. Esto fue cuando ganó la primaria Pablo Longueira. Claro. Para la presidencial. Y pierde Andrés Alamán y le dice esto, como que me le cuesta. Y después Pablo Longueira sale de la carrera, pero había sido tan mal resuelto todo esto que en el fondo la UDI no le dio el apoyo a Andrés Alamán. Claro. Entonces, me acordé de otro. A ver. Me acordé la definición. Esto fue el 2000 para la candidatura del 2010 del oficialismo. ¿Te acuerdas eso? Levantada de mano en Rancagua, de José Antonio Gómez. Ya, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Cuando termina todo esto y ganó, bla, 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 y atrás estaban como dándose el gesto y atrás se estaban agarrando a combo. No me acordaba de ese episodio. El buen chileno. Ya, pero un empujón. Estaban los generalísimos de las campañas atrás a los empujones. Pero qué bochorno. Sí, no, por eso te digo. Entonces, es que el momento de la derrota, el momento de la derrota es que hay que ir para allá y decir, yo te doy el apoyo por dentro. Lábil. Bueno, sin ir más lejos, la cara de Carolina Toá cuando perdió con Janet Jara. Cuando perdió, claro, el día de la primaria. El sábado yo estaba reporteando, porque como teníamos día de elecciones, entonces preguntaba, ¿te acuerdas que había mucha incertidumbre sobre si Evelyn Matei iba a ir a sacarse la foto de la unidad? Entonces, reporteaban en el comando y me decían, Angélica, tienes que acordarte, y ustedes los periodistas se tienen que acordar de que acá también hay una dimensión humana, no es solo estrategia. Y que había harta gente que estaba empujando que eso ocurriera, pero también decían, va a haber que darle tiempo a la candidata para convencerla de esta situación. Porque es como cuando uno se pierde la final de la Copa del Mundo y te dan la medallita. Oye, perdón, a mí no me gusta perder ni en el cachipún, ni en el gato. Claro. No me imagino cómo me comportaría en un tipo. Bueno, por eso no soy candidata presidencial. Ya, y el otro fue el dólar. El dólar también fue de lo más buscado hoy día en las redes, tendencia. ¿Por qué? Porque se quería saber qué pasaba con los mercados, cómo reaccionaban después de la elección. ¿Ya? Y el dólar sí tenía un efecto, una apreciación de nuestra moneda respecto del dólar y también de cómo estaban las bolsas. Claro, es una manera de leer cómo está leyendo el mundo económico los resultados. Vamos a discutir, vamos a hablar sobre eso, madre. Ya. Nacional.
Bueno, ¿le apuntaron o no le apuntaron las encuestas? Ese ha sido uno de los grandes temas del día, después de que Franco Parisi, ayer en su discurso, cuando se conocieron los resultados, atacara a alguna de las empresas que se dedican a hacer pronósticos electorales por haberlo subestimado. Sí, pues, porque los principales sondeos coincidieron en una cosa, sí, en que Janet Jara y José Antonio Kast pasarían a la segunda vuelta. Eso sí estaba dentro de lo previsto, entonces yo creo que hay que matizar un poco allí, ¿no? Respecto a si las encuestas leyeron o no leyeron quiénes iban a pasar, bueno, mayoritariamente, o por no decir todas, señalaron aquello. Espérate, salvo, ¿te acuerdas que hace 2 semanas, mira, hice un documentito, te lo puedo compartir, Ramón, con todas las encuestas y sus resultados, como las últimas que estaban, porque todo esto lo podemos revisar ahora porque ayer a las 12 de la noche se acabó la veda y entonces pues ahora se pueden conocer todas las encuestas que circularon las últimas 2 semanas de veda, de manera confidencial entre los clientes de las distintas empresas. Pero ¿te acuerdas que el 28 de octubre la encuesta de la Cosa Nostra daba por... Ahí fue cuando se empezó a hablar del triple empate, porque ahí ponía a Janet Jara con 33%, a Johannes Kaiser con 19%, a Evelyn Matei con 19% y a José Antonio Kast 17,7%. O sea, lo ponía a José Antonio Kast en cuarto lugar. Ya. Eso era, y ahí a partir de eso, de esa encuesta, es que se empieza a hablar de que hay un triple empate y de que Parisi, o sea, de que Kaiser podría ser el que pasara a la segunda vuelta. A mí nunca me quedó muy claro si cuál era la metodología de ese estudio, por Fue parte decirlo, de lo que se discutió. Y después en la última que hace la Cosa Nostra ya entran unos resultados más parecidos. Entonces José Antonio Kast vuelve al segundo lugar y queda empatado con Johannes Kaiser. Ahora, lo que sí es que si había o no había voto oculto, entonces ahora también después de la batalla también, bueno, voto oculto, es que nosotros esperábamos el voto oculto. Evelyn Matei se quedó esperando el voto oculto, porque creía que el voto oculto le iba a favorecer a ella. Si hubo un voto oculto, si se le puede llamar voto oculto, era de Parisi. Ahí estaba, y las encuestas no lo reflejaron. ¿Y por qué no lo reflejaron? Porque eran tendenciosas, porque tenían intereses, porque son malvadas, perversas y no sé qué cosa. Bueno, hay opiniones hoy día para todo. Ustedes han escuchado a los candidatos que incluso con nombre y apellido han dicho, ¿viste Juanito Pérez? ¿Viste Juanito Pérez? ¿Viste Juanito Pérez? No, pero obviando aquello, sí, que es discutible obviamente, que yo no creo que sea así, pero bueno, está bien. Lo que sucede también es que siempre se dijo una cosa, o al menos también en estos micrófonos lo dijimos, también hay que tirarse flores cuando uno ha dicho cosas, ¿no? Dijimos, hay 5 millones de personas que van a votar, o que no habían votado nunca, o que habían votado esporádicamente. 5 millones. Y tomarle el pulso a ese voto es muy, muy difícil. Por lo tanto, si esos 5 millones más o menos manifiestan una intención, la cosa puede irse para cualquier lado. Ya, pero espera, hay 2 temas. Uno es, ¿era voto oculto el de Parisi o era voto que no fue rastreado? Esa es la pregunta, como, o era difícil de rastrear. Para ser justa, hay sí una encuesta que sí le apuntó con el orden de los candidatos. Porque Pulso Ciudadano sí identificó, sí puso a Franco Parisi en tercer lugar. Tanto en la encuesta que entregó el sábado en la noche, como en la que había entregado la quincena anterior. Ya lo ponía bastante arriba a Franco Parisi. Y entonces Pulso Ciudadano pone Janet Jara en primer lugar, José Antonio Kast segundo, Franco Parisi tercero, ¿Y eso Johannes Kaiser, eso fue el sábado en la noche. Ya, Johannes Kaiser es que eso cuarto no se conocieron y públicamente. Evelyn Matei 12%. Ahora, sobre representa mucho a Janet Jara, le da un 30%, y subrepresenta a José Antonio Kast, que le da un 18%. Y a Franco Parisi le da 16%, pero ellos están muy contentos porque son los que le apuntaron a la tendencia completa y identificaron el fenómeno Parisi. Es que Cuando a mí me llegó Parisi, ese día en la ¿ya? noche, la encuesta, que llegó tarde, pues yo estaba esperando que llegara esa encuesta Pulso Ciudadano, y no llegaba, llegó tarde, y veo a Franco Parisi en tercer lugar, y no coincidía con ninguna de las otras encuestas que estaba. Piensa que la Cosa Nostra le daba 5%. No, A porque ese sí que Franco estaba Parisi. perdido. Por eso Parisi apunta especialmente contra Alberto Mayol y después menciona también, creo que menciona otra que le da a Criteria, pero Criteria, ponte tú, le daba, no sé si 13% a Franco Parisi. Pero bueno, llegó tan tarde, yo dije, a lo mejor llegó tarde
porque en realidad no podían creer los resultados que les habían salido, que ponían a Franco Parisi en tercer lugar. Entonces pregunté, pero después me fijé y en la encuesta anterior también Franco Parisi ya estaba arriba. Puede tener explicaciones también eso, siempre del ámbito de la buena fe, ¿no? Porque partimos de la base de que hay candidatos que señalan que las encuestas lo que hacen es manipular la realidad y que por lo tanto están todas interesadas y tratan de colocar candidatos y ciertas tendencias para que eso después se refleje nomás, porque nadie quiere votar porque está perdiendo. Punto. Ese es como el análisis sencillo. Dicho eso, que se puede discutir o no se puede discutir, está bien, es debatible allí, pero pensando de buena fe que no es así, que sencillamente son metodologías distintas, que se equivocan, que no rastrean bien, que es difícil. Y que es difícil. Es difícil. También puede suceder, porque esa encuesta es del día antes de la elección, ¿sí o no? Privada, porque no se pueden dar a conocer. No se pueden publicar. ¿Ya? Y hay una veda de ¿cuántos antes? 2 semanas. 2 semanas. Por lo tanto, el fenómeno Parisi puede haber también ser un voto de urna, puede ser un voto de último momento, puede ser un voto, mucho de ello, de que es el que se manifiesta al final, porque efectivamente no quiere ni esto ni lo otro y por lo tanto se inclina por allá. Entonces también puede haber explicaciones a que hagan que aparezca ese fenómeno más tardíamente y las encuestas públicas no lo recogen. Entonces son varios elementos que pueden estar sobre la mesa. Yo no digo que sea ese, digo que son factores, cuestiones que hay que poner sobre la balanza para no pensar solamente de el demonio de las encuestas y lo malévolo y tendencioso que está todo el mundo y la teoría de la conspiración. Me preguntan acá si eran encuestas RM o eran nacionales. No, eran nacionales, porque RM es un universo en sí mismo. Entonces puede tener resultados muy... Vemos en la región metropolitana Janet Jara le va muy bien, y en el norte le va bien a Franco Parisi. De hecho, Evelyn Mathieu sale tercera en región metropolitana. Exactamente. Parisi no aparece en los 3 primeros lugares ahí. Ya, pero hay una cosa también con respecto a las encuestas. Hay encuestas que son más serias que otras, sin duda, y tiene que ver eso con cuánto muestran su metodología, qué tan clara es, como qué tan replicable sería si tú volvieras a hacer la encuesta en un determinado momento y saldrían esos resultados. Pero hay que decir que hay una cosa con el voto Parisi. Los periodistas tampoco la vimos ver. Periodistas y analistas, estoy hablando como acá del mundo de los medios, no fueron solamente en las encuestas. Acá el sistema de medios tampoco vio venir la situación de Parisi. O sea, a lo mejor el voto Parisi, lo vamos a conversar también con Aldo Mascareño, que es el entrevistado que vamos a tener a las 6:30 de la tarde, que a lo mejor el voto de Parisi no es tan evidente, no es tan identificable, está repartido, no sé, algo pareciera ahí. Porque tampoco ningún analista estaba hablando de, oye, ojo con Parisi, o muy poco, yo no los escuché tampoco. Y los medios tampoco. Bueno, más adelante es tema lo vamos a abordar con Aldo Mascareño, que nos va a visitar en el segundo bloque. Y algo del internacional. Exactamente, porque esto es importante, muy importante, porque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tuvo una contundente derrota, pues no solamente fuimos a la urna aquí en Chile, Ecuador también fue a la urna, no para elegir presidente, sino que para ver qué decía la ciudadanía respecto de reformas constitucionales y lo que se pensaba allí a propósito de encuestas. Los sondeos decían que el presidente ganaba con su propuesta. También perdió. Allá sí, era favorita. Hubo discusión sobre las encuestas. El favorito era la opción del presidente de, entre otras cosas, permitir bases militares extranjeras en el país, quitarle financiamiento público a los partidos políticos. Y hacer una nueva constitución, hacer una asamblea constituyente. Ya, y entonces, luego de que la justicia le hubiera puesto como freno a varias de sus propuestas, por considerarlas contrarias a los derechos fundamentales y a la constitución, entonces el presidente ecuatoriano llamó a esta consulta y resulta que todas sus propuestas fueron ampliamente rechazadas por la población, con resultados de entre el 53% al 61% para la opción no. ¿Viste? Entonces, raya para la suma, sin ánimo de tener la certeza respecto de lo que pasa a cientos de kilómetros de nuestro país, solamente una campanada de alerta respecto de cosas que nosotros ya vivimos, que nadie es dueño de los votos y que de pronto manifestaciones que se dan en ciertos actos eleccionarios o de consulta o de lo que sea que son mayoritarias, no significa necesariamente
que las personas estén dispuestos a todo el cambio o lo más profundo refundacionalmente. Lo supimos aquí con plebiscito 1 y plebiscito 2. Ambos se equivocaron. Primero la izquierda, que creyó que el 60-40 era ya listo, esto está cocinado, aquí hay que refundar el país. Después se dio vuelta la cosa para el otro lado, lo mismo. No, si aquí, ¿viste? Rechazaron lo otro. Y al final ese silencio, ese voto oculto, como quieras llamarlo, mi interpretación es que las personas quieren cambios, sí, pero no todos los cambios y no necesariamente a la velocidad y profundidad, más allá de lo que se diga de pronto sobre ciertos aspectos. Me explico mejor. No necesariamente porque tal vez tú quieras que haya más seguridad en un país, como lo está demandando nuestro país, significa que tú Era una base militar quieras una base militar de en Estados territorio. Unidos. Claro, es un súper buen punto. O no necesariamente porque tú estés votando derecha hoy día quiere decir que eres facho. O no necesariamente porque a los partidos tradicionales no les haya ido bien en esta elección, significa que ya el eje izquierda-derecha no importa nada. O desapareció. O desapareció. Entonces, cuidado con las interpretaciones que son más fáciles porque esto tiene mucha más complejidad. Así como algunos también decían, porque se marcharon 1 millón de personas para el estallido social, decían entonces había que reformularlo todo, y algunos ponían el acento, pero es que vean los carteles, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, son múltiples situaciones. Algunos van por esto, por las pensiones, otros van por la educación, otros van por la lista de espera, otros van... Son un sinnúmero de situaciones que lleva a congregar gente. Y entonces cuando tú te vas por un lado, no necesariamente le apuntas a esa gran masa que está pidiendo, que tiene en el conjunto y circunstancialmente una posición de rechazo porque tienen diferentes urgencias. Claro, tienen diferentes Saber leerlo eso y no pasarse de la punta y creer que eres dueño de todos los votos, creo que a partir de lo que pasa en Ecuador. ¿Por qué quiere decir esto que no quieren al presidente Noboa? No. Pero su propuesta, no quieren sus reformas. Esta, que era más trascendental, que incluía volver a tener bases militares en Ecuador, por ejemplo, le dijeron, no señor. Quiere decir que los ecuatorianos están conformes con los niveles de delincuencia que tienen. Por favor, si la semana pasada tenían una tremenda guerra en las cárceles. Yo creo que nadie debe estar de acuerdo con eso, ¿no es verdad? Y le da susto. Pero una cosa es la enfermedad y otra cosa es el remedio. Oye, por eso a mí me gustan los temas internacionales, porque nos permiten comparar situaciones, como analizar nuestras propias realidades, pero como lo vemos con más distancia, con más frialdad de cabeza. Recomendación. Esta es una recomendación. Se me olvidó traer al estudio la cosa? recomendación. Mira, el libro. 50 películas viejas. Es un nuevo libro que acaba de salir, que es ni más ni menos que de Ascanio Cavallo y Antonio Martínez. Mira la rapidez del equipo de producción de Tele 13 Radio. Aquí, a la camarita que nos está viendo, ahí. Ascanio Cavallo y Antonio Martínez. Y es un libro que nació acá en Tele 13 Radio. Porque, ¿qué hace el libro? Recoge parte de las conversaciones que tuvieron durante 5 años, todos los viernes, estos dos grandes amigos y destacadísimos periodistas, claro, sobre 50 películas viejas. Entonces escogieron de las más de 250 películas que revisaron, 50 y retoman. Es como en el formato que tenían las conversaciones en Página 13 con Iván Valenzuela. La música, la trama, los actores. Le digo que la primera es Cleopatra, al tiro. Bueno, comienzo a partir con Cleopatra, ¿no? Y le digo al tiro a ver, que ¿qué más hay? Que la última es Patton. Ya, ahí. Para que quede con ganas. Ya, entonces, la idea, el objetivo del libro no es una invitación solamente a ver las películas, sino que también es a reescuchar el tipo de diálogos que tienen Ascanio Cavallo y Antonio Martínez. El libro, para que ustedes sepan, ya está en Busca Libre, que lo entregan el día. Está en la web de la editorial UCBAR, en www.ucbareditores.cl, y a partir del viernes va a estar en librerías. Así que 50 películas viejas, Ascanio Cavallo, Antonio Martínez. Celebramos acá en Tele 13 Radio que esté saliendo este libro. Y vamos a los titulares con Agustín Lizana.
El Congreso retomó la discusión de la ley de presupuesto. La sala de la Cámara de Diputados discute la iniciativa del gobierno y ya rechazó la partida de la Presidencia de la República. En tanto, despachó los recursos destinados al Poder Judicial, la Contraloría, el Ministerio del Interior y Cancillería. La sesión de la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo volvió a fracasar por falta de quórum. A diferencia de instancias anteriores, llegó el exsecretario de Estado para abordar el libelo donde es apuntado como el responsable político en torno a los cobros en exceso en las cuentas de la luz. Se citará a los invitados para mañana. El Seremi de Seguridad en la Araucanía, Israel Campuzano, aseguró que el atentado incendiario registrado en la comuna de Nueva Imperial fue una reacción ante la persecución de los grupos violentos. Desconocidos quemaron la cabina de un camión que estaba estacionado en la vía pública y se encontró en el lugar una pancarta que contenía consignas sobre presos mapuche y críticas al Poder Judicial. El ex primer ministro de Bangladesh fue condenado a muerte. Sheikh Hasina, quien vive exiliado en la India, resultó culpable por crímenes contra la humanidad durante una brutal represión de las protestas estudiantiles en 2024. Conexión Tele 13. Muy bien, a 3 minutos de las 6 de la tarde nos vamos a ir a la pausa para ya seguir con el siguiente bloque. Ya llega Paula Comandari y como siempre nuestro WhatsApp colaborativo es tan interesante. ¿Te acuerdas que te contaba de la pelea? De la pelea, esa? sí. No me acordaba quién era. Ya, pues. Fue Escalona, que va y la agarra por detrás a José Antonio Gómez y le dice un chilenismo. ¿Ah? Y ahí Gómez se dio la vuelta y le pega un empujón. Gran momento. Y lo que le dijo Andrés Alamán ¿Ya? ¿fue a Joaquín Lavín o fue a Fue a Joaquín Lavín? Le dijo, ¿hasta cuándo me humilláis, garabato? ¿Hasta cuándo? Sí. Bueno, ahí está, las Nos historias vamos completas. a la pausa. La pausa.